¿Cómo están mis alumnitos? Nuevamente con ustedes el profesor Sandro Oporto, esta vez para hablarte acerca de un tema muy importante en los exámenes de admisión. El día de hoy tocaremos o hablaremos acerca de la estructura interna de un texto. Les cuento que estoy con todos mis alumnos del Colegio Santander en Sicuani. Ellos están ahí atentos, dispuestos a aprender esta clasecita. Cuando digo estructura interna de un texto, me refiero en primer lugar al tema, ¿ya? ¿Qué es el tema, profesor? Fíjate, el tema es un asunto, es un tratado, es un tópico, es un sujeto. ¿Por qué he colocado todos estos términos? Porque son sinónimos. Si en algún momento te llega una pregunta como, por ejemplo, el sujeto del texto es, ¿qué te están pidiendo? El tema. El tópico del texto es el tema, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el resto. Este asunto, para que sea considerado como tema, debe ser desarrollado, explicado, comentado, analizado en toda la lectura. Recuerda, vamos con la segunda característica, que el tema en un 90% se presenta en una sola palabra. Eso es lo normal, eso es lo común. Es muy raro que el tema se presente en una frase, sí es rarísimo, pero también podría darse, ¿ya? Ahora, el tema se caracteriza porque no es informativo, no nos informa de nada. Es una simple palabra o frase que se va a desarrollar, explicar, comentar, analizar, etc. Siguiente característica. El personaje principal en una lectura siempre, alumnos, no a veces, siempre va a ser ¿qué cosa? Nuestro tema. Ahora quiero compartir con ustedes algunas sugerencias que me pertenecen, ¿ya? Son sugerencias que te van a ayudar a reconocer el tema en la primera lecturita, porque no es difícil, no es complicado. Mi primera sugerencia es que tú puedas reconocer en el texto la idea principal, y casi siempre la idea principal está ubicada ¿en dónde? Al inicio, al inicio. Una vez que tú ubicaste la idea principal, tienes que recordar lo siguiente. Todas las ideas principales tienen forma de oración bimembre. Todas, profesor, toditas. Es decir, sujeto y predicado. ¿Qué deduces? Que la idea principal debe tener ¿qué cosa? Un sujeto y un predicado. Mira aquí, el tema es análogo al sujeto de la idea principal. Análogo, semejante, igual. El tema es igual al sujeto de la idea principal. Es decir, el sujeto automáticamente se convierte ¿en qué, profesor? En el tema. Veamos algunos ejemplitos, ¿ya? Veamos algunos ejemplos para que tú comprendas de manera más clara. Vamos por aquí. A ver, ¿se visualiza o lo pasamos para acá? Los deportes son beneficiosos para la salud física y emocional. Esta es mi idea principal, profesor, porque está ubicada al inicio o no, ahorita voy a explicar. Si esa es la idea principal, las ideas que vienen a continuación, ¿qué vendrían a ser? Las ideas secundarias. O sea, las ideas que no tienen sentido, que no tienen valor. Para que tengan valor siempre van a necesitar de la presencia ¿de quién? De una idea principal, ¿sí? Pero ¿por qué mi idea principal, profesor? Tiene forma de oración bimembre. Hay un sujeto y hay un predicado. Mira, el sujeto, los deportes. Predicados son beneficiosos para la salud física y emocional. ¿Qué hemos dicho? Que el sujeto de la idea principal automáticamente ¿en qué se convierte? En el tema. ¿Qué deduces? Que el autor en las diferentes partes de las ideas secundarias me tiene que hablar acerca de los deportes de manera textual o de manera sobreentendida, tácita. Siguiente ejemplito. El Colegio Santander es considerado el mejor de Sicuani. Esa es mi idea principal. Está ubicada al inicio. Lo que viene a continuación son las ideas secundarias. ¿Pero por qué mi idea principal? Porque tiene forma de oración bimembre. Hay un sujeto y hay un predicado.
El sujeto automáticamente se convierte ¿en qué? En el tema. Siempre en el tema. ¿Qué deduces? Que el autor en distintas partes me va a hablar acerca del Colegio Santander, de manera textual o de manera tácita. Es tan simple, tan sencillo, alumnitos, ubicar el tema gracias a la idea principal. Formas para preguntar por el tema. Las más comunes, las que nos enseñan en el colegio. El tema del el texto trata sobre. Esas 3 preguntas se relacionan con el tema. Pero, ¿qué sucede si en un examen te llega? El texto puntualmente versa sobre. Profesor, también me están pidiendo el tema. Correcto, tenías que ser Santander. El texto gira en torno a. Profesor, me están pidiendo el tema. Muy bien. El tópico del texto, tema. El sujeto del texto, tema. Ya sabes por qué el sujeto es el tema. El personaje principal del texto es. Personaje principal, claro, porque te estoy diciendo que en una lectura el personaje principal siempre se va a convertir ¿en qué? En el tema. ¿De acuerdo? Ahora, el enfoque tradicional nos enseña que debemos plantearnos una pregunta. Si tú sigues mi sugerencia, yo no habría necesidad de plantearnos este enunciado. Pero por si acaso, ¿ya? Por si acaso. El tema del texto, mira. ¿De qué trata o de quién se habla? ¿De quién se habla? ¿Por qué? Porque el personaje principal es ¿qué cosa? El tema, profesor. Esta sugerencia me gusta. Reconocer en la lectura las palabras o las frases claves. Recuerda que el tema se presenta en una sola palabrita o a veces en una frase que va a ser desarrollada, explicada, comentada, analizada en toda la lectura. Entonces, esa ha sido la parte teórica del tema. Espero que les haya ayudado. Es muy simple, es muy sencillo. Conmigo hasta otra oportunidad. Cuídense, muchachos.